Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Iniciamos el año, ¿sí? Espero que hayan tenido una feliz Navidad y un año con toda su familia, un año nuevo con toda su familia. Ya saben, bueno, las que ya han estado el otro año pasado, ya saben que la primera semana, las 2 semanas de festejo, que es la de Navidad y la de Año Nuevo, no subo video, no grabo. Me espero a que entre el año nuevo, ¿sale? Pues estamos en la primerita semana de año nuevo y vamos a empezar la semanita. Miren, esto lo puse yo, que lo hicimos en el 2021 porque lo publiqué en el 2021, pero vamos a realizarlo, vamos a realizar a Finn y a Jake. Espero y les vaya a gustar y pues sea de su agrado, ¿sí? Y esperen nuevos amigurumis en este nuevo año, que espero y también les vaya a gustar y los vayan a realizar. Bueno, pues sin más nada que decir, vamos con los materiales. Estos son los materiales que vamos a ocupar. Va a ser color blanco, color verde para lo que viene siendo aquí la bolsita, la mochilita, color azul, color carne, amarillo, negro y azul bajito. Tijeras, yo lo hice con hilo cristal y con el gancho del número, déjenme ver, este es el 0, lo hice con el número 2. ¿Sale? Déjenme buscarlo acá. ¿Dónde lo tengo? Aquí está, miren. Yo lo hice con el gancho del número 2. Y ojitos de seguridad, bueno, vamos a usar también de estos brochecitos. De estos brochecitos vamos a usar para la mochilita, ¿sí? Para cerrar la mochilita. También vamos a ocupar ojitos de seguridad. Miren, yo hago los ojitos de seguridad caseros, ¿sí? Ya ven que yo los he pintado como yo batallo mucho para encontrar ojitos de seguridad. Entonces, pues tuve que haber otras opciones. Cuando no, pues los pintaba, si se recuerdan ustedes, si recuerdan, algunos amigurumis pintaba yo mis ojitos de seguridad con pintura textil para tela. Como les voy a enseñar aquí en un muñequito que hice, miren, que fue pintura, ¿sí? Como batallo mucho para encontrar ojitos, pues los pinté, y cuando no los pintaba, los bordaba, ¿sí? Los bordaba como que les voy a enseñar. Miren, los bordo, o sea, también con tejido, con hilo, se los hago y ya se los pego, ¿sí? Que es lo que he estado haciendo. Ahora, estos ojitos que trae aquí Jake y trae Finn, estos yo los hice aquí en casa, son caseros. Si ustedes quieren que yo les enseñe a hacer ojitos caseros, sus propios ojitos, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Si les interesa, les puedo hacer un video para que sepan cómo se los hago yo, y ya ustedes lo puedan realizar, ¿sí? Son estos, miren, de aquí, se los voy a enseñar. Son estos ojitos, los que yo realizo aquí en casa. No son estos se pegan solamente. Son estos, y también hago más grandecitos, ¿sí? Si ustedes quieren que les haga un video de esto explicándoles, déjenme aquí abajito en los comentarios. Si veo que hay muchos mensajes, muchos comentarios de que sí quieren, de que están de acuerdo, pues lo vamos a hacer el video. Si no están interesadas, pues si veo que no hay muchos mensajes o no les interesa, pues no lo hacemos, ¿sale? Bueno, pues vamos a ocupar 2 ojitos y una naricita, que también yo la realicé. Vamos a ocupar esos ojitos, la naricita y 2 ojitos también que los realicé yo, que vienen siendo con blanco. Si ustedes los tienen en ojitos de seguridad, que los hayan comprado, pues está perfecto, ¿sí? Comenzamos y vamos a iniciar con los pies. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico. Disculpen, se mueve la cámara. Un anillo mágico de 6 puntos.
que es la primera vuelta. Que va a ser la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Lo vamos a hacer así todo alrededor, la vuelta número 2. Terminamos la vuelta número 2. Vamos a comenzar con los zapatitos de Jake. Perdón, de Finn. Vamos a empezar con estos zapatitos. ¿Sale? Con hilo negro. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto. Permítanme que se batalla mucho cuando es hilo negro porque no se ven muy bien los puntos. Un punto y enseguida un aumento. Un punto, un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto por el bucle interior. ¿Sí? Ya ven que tenemos como una trencita, tenemos un bucle aquí y el otro de este lado. Entonces vamos a coser en el bucle interior. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Terminamos la vuelta 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y enseguida vamos a hacer 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5 disminuciones. Y enseguida vamos a hacer 4 puntos bajos para terminar la vuelta número 5. Terminamos la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer nuevamente 4 puntos. 2, 3, 4. Y aquí vamos a hacer 3 disminuciones. Una disminución. 2 y 3. Y terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y así terminamos la vuelta número 6. Ahora, la vuelta número 7. Yo aquí, déjenme, para iniciar la vuelta número 7 hice un punto deslizado, cadenita. Voy a cortar. Y vamos a comenzar con hilo blanco. Vamos a comenzar la vuelta 7. Ahí mismo donde terminamos la vuelta, vamos a hacer el primer puntito en color blanco. Una cadenita. Ahí mismo hacemos el primer punto. Y ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de color blanco. En total de puntos van a ser 10 puntos bajos. Solamente una vuelta en color blanco. Ahora aquí ya llegamos al último punto. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Puntito deslizado, cadenita, cortamos y vamos a hacer, miren, así les tiene que quedar. Tienen que empezar así, cortando el hilo y empezar con el hilo que es para que no se les vea como escaloncito al ser el cambio de color, para que se les salga así recto. Lo tienen que hacer así. Ahora con color carne vamos a hacer el piecito. Comenzamos con color carne, ya las patitas, y vamos a hacer de la vuelta número 8 a la vuelta número 9. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. De la vuelta 8 y la vuelta 9. Solamente van a ser 2 vueltitas. Llegamos y terminamos la vuelta número 9. En la vuelta número 10
vamos a hacer un punto y una disminución. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, un punto, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 7 puntos bajos. Y así terminamos el piecito. Cortamos pequeño porque no vamos a coser. Bueno, en personal no lo voy a coser. Si ustedes lo quieren coser, dejan el hilo largo, ¿sí? Para que cosa. Así. Lo van a rellenar y así les tiene que quedar los piecitos. De este van a hacer otro más para que sean los dos que vamos a ocupar. Con el mismo color carne vamos a realizar los bracitos. Para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, que es la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto y una disminución. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4. Ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. De la vuelta número 5 a la vuelta número 8. Llegamos al final de la vuelta y vamos a cerrar. Dejamos hilo larguito para coser. Y de este vamos a realizar uno más para que sean las dos que vamos a ocupar. Ahora con azul bajito vamos a comenzar a hacer las manguitas. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final van a tener 9 puntos bajos. Terminando la vuelta número 2, vamos a hacer la vuelta número 3 haciendo un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Terminamos la vuelta número 3 y vamos a hacer otra vuelta para que sean 4, la vuelta número 4. Igualmente vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces va a ser la vuelta número 3 y la vuelta número 4 haciendo un punto en cada punto. Y terminamos aquí. Cortamos y así van a ser las manguitas. De esta vamos a realizar otra más para que sean las dos que vamos a ocupar. Con hilo blanco vamos a iniciar los cuernitos, que vienen siendo estos. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Es la primera vuelta. Anillo mágico de 6 puntos. Que va a ser la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar un punto, que es el que tengo yo ya hecho, un punto y un aumento. Disculpen que se haya apagado la luz, lo que pasa que se me estaba descargando el celular y lo tuve que cargar. Sí, vamos a realizar un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. Ahora de la vuelta número 3 y la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. La vuelta 3 y la vuelta 4. Y así les debe de quedar los cuernitos. De este tienen que realizar otro más para que sean los dos que vamos a ocupar. Ahora con color amarillo vamos a hacer las orejitas, que vienen siendo estas. Vamos a empezar la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer los 6 puntos bajos que tenemos, un punto en cada punto. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto, enseguida un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta.
al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta 3, en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Terminamos las orejitas, así les tiene que quedar, y de esta vamos a realizar una más para que sean las dos que vamos a ocupar. Con el mismo color amarillo vamos a hacer el bigote, ¿sí? Lo que viene siendo la trompita o el bigote, no sé qué sea. Vamos a hacer este, ¿sí? Y para empezar vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Terminando ya la vuelta 1, que fue un anillo mágico de 6 puntos, vamos a hacer de la vuelta número 2 a la vuelta número 10, vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. De la vuelta número 2 a la vuelta número 10. Llegamos a la vuelta número 10, hacemos punto deslizado y cadenita. Vamos a cortar poquito larguito porque vamos a cerrar con aguja. Van a agarrar una aguja y vamos a cerrar la pieza con puras disminuciones. Y así les quedaría la pieza. Con el mismo color amarillo vamos a hacer los bracitos. Para los bracitos en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, que va a ser la primera vuelta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos, de la vuelta número 2 a la vuelta número 7. Llegamos a la vuelta número 7, hacemos cadenita, punto deslizado, cadenita y cortamos largo para coser al cuerpo. Y de este van a realizar uno más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar. Con el mismo color amarillo vamos a realizar los pies. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, déjenme lo deshago. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos, pero por el bucle interior, ¿sí? Vamos a hacer el primer puntito por el bucle interior. Ya saben que se ve como una trencita. Este es el bucle inferior y el interior. Entonces vamos a coser de este lado. Y vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Y así vamos a terminar la vuelta número 3. Terminada la vuelta número 3, vamos a hacer la vuelta número 4. Vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Enseguida vamos a hacer 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Y terminamos con 3 puntos. Terminada la vuelta número 4, en la vuelta número 5 vamos a hacer nuevamente los 3 puntos bajos. Enseguida 2 disminuciones. Hicimos 3 puntos bajos, 2 disminuciones y 2 puntos bajos. Y así terminamos la vuelta número 5. Y la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 7 que tenemos. Y así terminamos la vuelta número 6. Cortamos pequeño porque vamos a pegar. Si ustedes quieren coser, les repito, pueden dejar su hilo largo para que cosan. Y así les tiene que quedar el piecito. De esta forma, de esta van a realizar una más para que sean las dos que vamos a ocupar. Y así terminamos las primeras piezas para realizar nuestros muñequitos de la primera semana del año. Espero les esté gustando y lo vayan a realizar junto conmigo paso a paso. Hasta luego, que tengan un excelente día.